Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, en el que se expondrá un proyecto PRONAI a cargo de nuestra titular, la doctora Bonifaz, y a quien tengo el gusto de presentar. Ella es investigador titular del IMSS, pertenece al SNI nivel 3, se ha desempeñado como investigador en la unidad de investigación en inmunoquímica a cargo del Laboratorio de Inmunología Celular. Es la segunda investigadora con mayor proyección internacional por el impacto en sus publicaciones, evaluado por el número de citaciones, y se ha destacado por sus aportaciones en el campo de la inmunología, siendo pionera en México en el estudio de la respuesta inmune en piel y en la traslación de los conocimientos del laboratorio al paciente para el diagnóstico de precisión, pronóstico y respuesta a tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas con manifestación cutánea y cáncer en piel. Actualmente, además, está a cargo de la Coordinación de Investigación en Salud. Es líder del PRONAI de inmunoterapia en cáncer en colaboración con el CONACYT, que tiene como objetivo principal impulsar en nuestra institución el uso de terapias de vanguardia en el tratamiento del cáncer, en donde ha trabajado estrechamente con la doctora Alejandra Mantilla, para la generación de evidencia sólida que sustenten el uso de terapias de vanguardia en nuestra población. Adelante, doctora Bonifaz, para presentarnos a su colaboradora. Muchísimas gracias por la presentación, Valeria. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí en el seminario. Es para mí un gusto tener casi 500 gentes, audiencia en todos los seminarios. Y el día de hoy quisiera presentarles una nueva visión de cómo quisiéramos que fueran los seminarios de aquí en adelante. Y la manera como que me gustaría presentarlos es en esta colaboración estrecha que tenemos muchos de los investigadores que trabajamos aquí en el instituto, en la coordinación, con los médicos, que esa colaboración estrecha es de donde salen respuestas que puedan de nuevo volver a llegar a los pacientes. Entonces, el día de hoy para mí es un orgullo y es un gran gusto presentar a la doctora Alejandra Mantilla. Ella es licenciada por la UNAM en medicina, tiene una especialidad en anatomía patológica por el Hospital General de México, nuevamente en la UNAM, con una maestría en ciencias también en la UNAM, y bueno, está adscrita al Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI en el Departamento de Patología, y es una gran patóloga y con la que he trabajado en los últimos años, y es un gusto para mí enorme que el día de hoy compartamos esta nueva experiencia en donde va a presentar el médico, el clínico, el que está con los pacientes, y luego la parte básica que pueda complementar y pueda llevar a la vinculación y a traslación del conocimiento. Doctora Mantilla, adelante, por favor, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para dar el seminario conjunto conmigo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Agradezco la invitación a la doctora Bonifaz para participar en este seminario, permitiéndome mostrar algunas de las características clínico-patológicas que se incluirán en este proyecto tan interesante de inmunoterapia y melanoma. Comparto pantalla. Pues empezamos la presentación. Haré la presentación del melanoma cutáneo, cómo se presenta en México y algunas de las características clínicas y patológicas del mismo. Hemos de decir que el melanoma es más común en regiones donde la exposición al sol es alta, en áreas donde hay población caucásica. Sin embargo, en nuestro país se está incrementando sobre todo la mortalidad, de tal suerte que es importante voltear a ver al melanoma e identificar qué está pasando. Además de que en la población mexicana, el tipo de melanoma que se presenta es diferente al que se presenta en la población caucásica, lugar en donde se han descrito melanomas en forma muy interesante, pero no los melanomas que se observan en nuestro país. He de decir que el melanoma cutáneo es una de las neoplasias que tienen mayor número de mutaciones. Estas mutaciones sobre todo se ven en dos genes principalmente, mutaciones en BRAF y mutaciones en NRAS. Esto descrito en melanomas presentes en piel expuesta, que son de diseminación superficial o léntigo maligno, lo más común en población caucásica. Además, se ha visto que en los melanomas hay un incremento en algunas vías de señalización, como es la MAP y PIC. Además de esta ganancia de función en BRAF y RAS, otros genes también se ven con incremento en su función, como el KIT, el ciclina D1 y MITF. Y
también se ha observado pérdida de función de otros genes, como el PTEN, el gen que codifica P16, ARID y neurofibromina. He de mencionar algo. No avanza. He de mencionar que se tiene que considerar al melanoma cutáneo como un término que abarca a un grupo heterogéneo de enfermedades. No es una sola enfermedad. Y estas enfermedades se caracterizan por la proliferación anormal de los melanocitos que están en la epidermis, que en un inicio pueden tener un crecimiento horizontal, que se llama esto fase radial del melanoma, para posteriormente tener un crecimiento vertical, que es el momento en que el melanoma tiene mayor frecuencia de dar metástasis, ya sea ganglionar o hematógena. Este grupo heterogéneo de melanomas se han clasificado de diferentes maneras. En la actualidad se clasifica como el melanoma que está asociado o no a la exposición al sol. Así que tenemos dos grandes grupos de melanoma. El asociado a daño solar acumulado, en el que se identifican tres entidades específicamente: el léntigo maligno, el melanoma desmoplásico y el melanoma de diseminación superficial. Por otro lado, el melanoma no asociado al daño solar se encuentra en una de sus variedades, se encuentra en piel lampiña o en piel glabra, y corresponde al melanoma acral lentiginoso, que es el que se observa en palmas y plantas y que se observa también subungual. Otro grupo de melanoma no asociado a daño solar son los que se presentan asociados a nevos. Y existe un tercer grupo que puede presentarse tanto en piel expuesta como en piel no expuesta, que corresponde al melanoma nodular. Estos diferentes subtipos de melanoma van de la mano con características clínicas diferentes. He de mencionar que el de diseminación superficial se presenta sobre todo en población caucásica, en la localización más frecuente es tronco y piernas, y la edad promedio de presentación es a los 50 años, y puede tener una lesión precursora o presentarse de nuevo. Sobre todo, este melanoma, la exposición al sol es intermitente y se ha asociado a una exposición más importante en la infancia. Otro tipo de melanoma común en población caucásica es el léntigo maligno, que está asociado a una piel expuesta de manera intensa y constante al sol, presente sobre todo en piel cabelluda, cara y cuello, y su lesión precursora es el léntigo. El melanoma que se ve más en la población mexicana es el acral lentiginoso. Este se presenta sobre todo en regiones de plantas, región subungual, y alrededor de los 60 años. Y por último, hay que mencionar el melanoma nodular, que puede tener diversas presentaciones clínicas en diferentes regiones: tronco, cabeza y cuello, extremidades. Generalmente se presenta de nuevo, y en algunas regiones, en algunas ocasiones se puede asociar a nevos. Y la edad de presentación es alrededor de los 56 años. Se puede identificar al melanoma léntigo maligno en una piel expuesta en forma intensa y constante al sol. Se ve esta piel que ya tiene daño solar, y las lesiones generalmente son mayores de 5 milímetros, heterogéneas, de bordes irregulares, y tienen alteraciones en la pigmentación, con áreas más cafés que otras, en las que alternan áreas hipopigmentadas. Histológicamente, nosotros los patólogos lo podemos identificar porque identificamos el daño solar en la dermis adyacente al melanoma, y lo que se observa es una proliferación de melanocitos en la unión dermoepidérmica, esto es, en la fase radial. Estos melanocitos son atípicos. Cuando hay un crecimiento vertical, se forma un nódulo que se encuentra en la dermis, primero papilar y después en la dermis reticular. El melanoma de diseminación superficial, que como ya había mencionado, se encuentra sobre todo en tronco y piernas, tiene las mismas características. Es una lesión de más de 5 milímetros, heterogénea, de bordes irregulares. Cuando tiene ya la fase de crecimiento nodular, es frecuente observarlo
clínicamente como pequeños nódulos que sobresalen de la piel. Este melanoma se caracteriza porque la proliferación de melanocitos no se queda solamente en la capa basal, sino que también hay migración transepidérmica de los melanocitos. Y igual que el melanoma lentigo maligno, el crecimiento nodular, en el crecimiento nodular hay una proliferación hacia la dermis. El tipo más común de melanoma en nuestra población, de los más comunes en nuestra población, es el acral lentiginoso, que se presenta en palmas, plantas o subungual. Y tiene un crecimiento lentiginoso en la unión dermoepidérmica como el lentigo maligno. Pero una de sus características más importantes es la topografía. Y por último he de mencionar el melanoma nodular, que se caracteriza porque desde un inicio tiene un crecimiento nodular. Se identifica una lesión nodular que hace prominencia sobre la piel e histológicamente no vemos una lesión precursora lentiginosa adyacente ni de diseminación superficial. Este melanoma tiene un crecimiento más rápido y es más propenso a dar metástasis tempranas. Así como clínicamente hay características distintas en estos melanomas, también hay alteraciones moleculares distintas entre los diferentes tipos de melanoma. Por ejemplo, en los melanomas de piel expuesta, el tipo lentigo maligno y de diseminación superficial se asocian a una firma mutacional relacionado con los rayos ultravioletas. Y algo muy interesante e importante es la alta carga mutacional que tienen. Esto hace que puedan expresar neoantígenos y que la respuesta inmune asociada sea muy alta. En el melanoma de lentigo maligno, como mencioné al principio, son frecuentes las mutaciones en los genes BRAF y RAS. Casi el 75% de estos melanomas presentan alguna de estas mutaciones. La otra variedad del melanoma desmoplásico, que también está asociado a la exposición al sol, es interesante porque ahí las células los melanocitos neoplásicos adquieren una forma alargada y esto lo hace a veces un poco difícil de identificar desde el punto de vista histológico. Y además de esta morfología diferente, tienen otras mutaciones diferentes a las que se encuentra en el lentigo maligno y de diseminación superficial. En relación al acral lentiginoso, la carga mutacional es menor. Sin embargo, hay alteraciones en el número de copias mayor que en los otros melanomas, el de diseminación superficial o lentigo maligno. Y también son frecuentes las amplificaciones en los genes RAS, BRAF y KIT. Esto a nosotros a veces nos ayuda a identificar desde el punto de vista inmunohistoquímico una lesión que es un melanoma. Y otra cosa que se puede presentar es los melanomas asociados a nevos en pieles no expuestas y estos son los genes que se muestran en la tabla, los que con mayor frecuencia se ven afectados. Algo muy interesante es lo que está pasando en México en relación a los melanomas. Entre 1993 y 1998, la incidencia de melanomas en nuestro país, por lo menos la informada, era de un paciente por cada 100,000 habitantes, siendo en la actualidad de 1.5 pacientes por 100,000 habitantes, en la estimación que se tiene del 2020 por el Globocan. Y la mortalidad entre 1980 y 1999 fue de 0.22 por 100,000 habitantes. Y hemos de ver en la plática que esto se ha incrementado. En relación a las variantes histológicas que se presentan en los melanomas, en los centros hospitalarios más importantes de nuestro país, se ve una variabilidad en el tipo de melanoma que se presenta con más frecuencia, siendo los más frecuentes en México el nodular y el acral lentiginoso. En el Hospital G.A. González, a principios del 2000, se hizo la evaluación de los diferentes tipos de melanoma y el acral lentiginoso fue el que tuvo el número 1 en frecuencia. Esto sucedió en el G.A. González, pero en el resto de los hospitales el melanoma que con mayor frecuencia se presentó fue el melanoma nodular. Esto puede suceder porque en nuestro país los melanomas
que se presentan ya son muy avanzados y puede suceder que este crecimiento vertical sobrepase la lesión precursora y en algunas ocasiones los melanomas nodulares diagnosticados en regiones acrales en realidad sean melanomas acral lentiginosos. En el 2014 se publica un artículo muy interesante que evalúa pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Es un artículo más reciente, evaluado en forma un poco más cuidadosa a las características histológicas de los melanomas en esta población. Y ellos observan que la mayor parte de los melanomas son acral lentiginosos, siguiendo en frecuencia los nodulares. Y a diferencia de la población caucásica, los melanomas de diseminación superficial y léntigo maligno son poco frecuentes en la población del INCAN. Algo contrastante que es lo que sucede con la población, en población privada. En la práctica privada en México, a principios del 2000, se observa que el mayor número de melanomas corresponde al melanoma nodular y el melanoma de diseminación superficial, siguiendo en frecuencia el melanoma tipo léntigo maligno. El autor de esta revisión menciona que es muy probable que esto se deba al tipo de población que se presenta en la práctica privada, que muchos tienen características caucásicas. La localización en este estudio de los melanomas con más frecuencia fue en extremidades como los de diseminación superficial, siguiendo en frecuencia tronco y cabeza y cuello en tercer lugar. Aquí podemos observar cómo hay esta tendencia a un incremento en la mortalidad del melanoma desde principios del 2000 hasta el 2016. De ser de 0.32 por 100,000 habitantes a casi 0.6 por 100,000 habitantes. Esto quiere decir que se ha duplicado esta tasa. De tal suerte que tenemos que voltar a ver al melanoma. En esta misma evaluación se pudo observar que los individuos que tienen mayor mortalidad son los pacientes que tienen más de 60 años. Esta mortalidad se debe por muchos factores y se han identificado factores pronósticos que están relacionados con la mortalidad de los melanomas. Factores de mal pronóstico, en primer lugar, está un estadio avanzado. La estadificación del melanoma toma en cuenta 3 características importantes: el tamaño del melanoma o el espesor del melanoma y la ulceración, los ganglios linfáticos que están presentes o no, y si son diagnosticados desde el punto de vista clínico o no, o por histología con metástasis, y si hay presencia de lesiones satélites, esto es metástasis a la piel en el sitio por donde drena el melanoma hacia los ganglios linfáticos. La presencia de metástasis a distancia también es un factor pronóstico importante y se toma en cuenta si hay metástasis a piel distante, a ganglios no regionales, a tejido celular subcutáneo o tejidos blandos, o si hay metástasis a pulmón y sistema nervioso central. Con todas estas características se hace una estadificación de la lesión y, por supuesto, a mayor estadio, peor es el pronóstico de los pacientes. Otro de los factores pronósticos que se han analizado es, además del estadio, la presencia de mitosis en la lesión neoplásica, la invasión vascular, la invasión alrededor de los nervios o que exista en el paciente datos de regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión es la desaparición completa o parcial de un tumor previamente documentado o en ausencia de tratamiento. Esta regresión se ha visto entre el 10 y el 35% de los melanomas que miden menos de 1 milímetro. Nosotros en patología podemos ver la regresión cuando hay sustitución parcial o total de las células del melanoma por elementos de respuesta del huésped, cuáles son fibrosis o inflamación. Es muy interesante esto de la regresión porque se ha asociado algunos autores le han asociado a mal pronóstico y otros lo han asociado a buen pronóstico.
Otra cosa interesante de la regresión es que en las áreas de regresión los linfocitos que se encuentran predominantemente son linfocitos T4 y hay un incremento de citocinas TH1 en las zonas de regresión. Otro factor pronóstico importante de buen pronóstico es la presencia de infiltrado linfoide en el melanoma cutáneo, pero no en cualquier sitio, sobre todo en la región nodular, en el crecimiento vertical del melanoma. Ahí se ha visto que cuando el infiltrado linfoide rodea por completo la base del nódulo de crecimiento vertical, es de buen pronóstico y se dice que el infiltrado es acentuado. También se dice que es acentuado cuando hay un infiltrado linfoide abundante mezclado en todo el espesor de este nódulo que corresponde al crecimiento vertical. Como ya mencioné, se ha mencionado como factor de buen pronóstico la presencia de este infiltrado acentuado. Cuando está presente pero no tiene las características que previamente describí, no se ha asociado a un buen pronóstico. Otra cosa muy interesante es que este infiltrado inflamatorio linfoide no se ha caracterizado completamente en todas las regiones del melanoma. Algo que se está haciendo aquí con el proyecto de la doctora Bonifaz es identificar el tipo de infiltrado que se presenta en los melanomas de tipo acral y en los melanomas de tipo no acral. ¿Por qué? Porque en nuestro país lo que predomina es el melanoma de tipo acral y la literatura está llena de información de melanomas de diseminación superficial o del lentigo maligno, pero no así del acral. ¿Por qué? Porque los países que han publicado más del melanoma no tienen un número importante de melanomas acrales lentiginosos. También se ha visto, y lo va a describir mejor la doctora Bonifaz, la diferencia entre este infiltrado linfoide en individuos o pacientes que tienen metástasis o que no tienen metástasis, tanto en melanomas acrales como en melanomas en piel expuesta. Y bueno, podemos concluir a este punto que el melanoma cutáneo es la neoplasia con mayor carga mutacional. Este término agrupa a varias entidades con características clínicas, patológicas y moleculares diferentes, de tal suerte que hay que tratarlos diferentes e identificar las características de cada una de estas entidades. En México, la tasa de mortalidad por melanoma cutáneo se ha duplicado en los últimos 10 años, situación por la cual tenemos que voltear a ver qué está pasando con el melanoma en México. Y esto no se puede explicar solamente por la exposición a rayos ultravioleta, ya que el mayor número de melanomas en nuestro país es en regiones no expuestas al sol. Los tipos acral lentiginosos y nodulares son los más frecuentes en México. Y algo que tenemos que hacer y que ya se está haciendo es evaluar el infiltrado linfoide tumoral, ya que es un factor pronóstico que se debe de considerar como un área de estudio y de oportunidad, tanto para el pronóstico como para el tratamiento de los melanomas. Pues es todo, muchas gracias y les agradezco la atención. Pues muchísimas gracias, doctora Mantilla, por su participación. Enseguida voy a presentarles ahora lo que estamos haciendo en colaboración con la doctora Mantilla y como parte del PRONAI de inmunoterapia en cáncer. Y les voy a hablar entonces del melanoma, del microambiente inmune en el melanoma, que como les comentó la doctora, es de suma relevancia caracterizarlo por la relevancia que tiene esta patología y por el crecimiento que está teniendo esta patología. Lo que primero quisiera comentarles es lo que ha cambiado la inmunoterapia o las estrategias de inmunoterapia en el tratamiento del cáncer. En el 2018, los investigadores Tasuku Honjo y F. Allison recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de 2 anticuerpos monoclonales que que bloquean el freno de la respuesta inmune, es decir, revigorizan las características del infiltrado que está en el cáncer. Entonces, estos 2 anticuerpos, que son anti-PD1 y anti-CTLA4, y la combinación de estos han revolucionado completamente el tratamiento en cáncer en países desarrollados, como lo vamos a ver más adelante.
y aunque está aprobado por la FDA para los diferentes tipos de cáncer, es decir, los más prevalentes en nuestra población, que son mama, próstata, colon, tiroides, y los que están mencionados aquí, el melanoma es el prototipo de cáncer que responde a esta inmunoterapia y donde hay muchos más estudios, justo por lo que les mencionaba la doctora Mantilla, que es el alto infiltrado de células inmunes que está presente ahí y que por lo tanto podría ser y es un excelente candidato a respuesta a esta inmunoterapia. Sin embargo, existen preguntas y existen complicaciones, a pesar de que ha mejorado la respuesta de quimioterapia en el caso de la combinación de un 10% de respuesta a casi un 60% de respuesta, un 58% de respuesta, hay varios problemas importantes. Uno de ellos es pues que la inmunoterapia es cara, solo una fase de inducción está alrededor de 1.617.000.000 de pesos. No todos los pacientes responden y esto es bien importante porque es fundamental que los médicos pudieran tener una evidencia de qué pacientes van a responder para solo darles la inmunoterapia a aquellos que van a ser beneficiados y evitar efectos adversos. Y por otro lado, hay mecanismos de resistencia, es decir, muchos pacientes desarrollan mecanismos de resistencia que necesitan ser evaluados. Entonces, las preguntas de este proyecto, de este PRONAI de inmunoterapia, vienen de la práctica clínica y es ¿por qué no todos los pacientes responden? ¿Cuáles son los pacientes o qué características tienen los pacientes que van a responder a la inmunoterapia? Y evaluar los mecanismos de resistencia y tratar de encontrar mecanismos para revertirlos. Entonces, de esta manera, empezamos a hacer el estudio en melanoma. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné del alto infiltrado linfocitario y por lo que les voy a presentar adelante, que es un artículo de revisión que estamos esperando respuesta, que va para publicarse en nuestra revista, en el Archives of Medical Research, en un número especial de cáncer. Como les mencionó la doctora, el melanoma en nuestro país, en una población no caucásica, es muy distinto que en la población caucásica. En la población no caucásica predomina la diseminación superficial, que ya explicó perfectamente la doctora, y en nuestra población predomina el acral, es el más predominante, aunque en algunos lugares se reporta el nodular, el acral y el nodular serían los más prevalentes en nuestra población. ¿Por qué es relevante esto? La doctora les mostró proyecciones de Globocan a 2010. Nosotros hicimos un ejercicio de la predicción a 2040 y es la gráfica que les estoy mostrando en donde se ve que tanto en Norteamérica y en Europa, en donde el melanoma caucásico está muy bien estudiado, prácticamente no hay un crecimiento importante. Sin embargo, en África, Asia y Latinoamérica, en donde predomina el melanoma acral, la proyección al 2040 es increíble. Hay un porcentaje del 75% de crecimiento que es impresionante y nuevamente es muy importante evaluar y tener alternativas de tratamiento para este tipo de melanoma. En la última gráfica que les muestro, que es el mapa, lo que hicimos en este mapa es tratar de ver cómo los tratamientos de vanguardia, es decir, la inmunoterapia y muchos otros tratamientos de vanguardia, están en el mundo. Y lo que podemos ver es una distribución completamente asimétrica, de un rezago completamente en nuestro país y en Latinoamérica, en donde prácticamente todo se concentra en Estados Unidos, en algunas partes de Canadá, en Europa, que está pintado de naranja, pero México prácticamente no está pintado, porque tanto los trabajos, los estudios clínicos en donde prueban la inmunoterapia son muy reducidos, hay muy pocos pacientes de nuestra población, y además, pues prácticamente no se está utilizando, está empezando a tratar de utilizarse en los sistemas de salud, pero no se está utilizando. Entonces, de esa manera nosotros creemos que estudiar el melanoma a profundidad y demostrar y tener evidencia sólida de que puede ser un candidato a inmunoterapia y de que esto nos pueda abrir la oportunidad a los otros tipos de cáncer, creemos que es algo fundamental. De esta manera, entonces, el PRONAI de inmunoterapia, en el que participo y de que estoy siendo líder, tiene como objetivo fundamental el uso racional de la inmunoterapia en cáncer para alcanzar medicina personalizada y de precisión. Y abarca 4 ejes temáticos, de los que les voy a hablar el día de hoy, de 3. Uno que es de investigación biomédica clínica, en donde lo que estamos realizando es un estudio topológico de las poblaciones inmunes que están infiltrando el tumor, porque esto es relevantísimo para la respuesta a inmunoterapia.
el desarrollo de un puntaje inmunológico mediante la inteligencia artificial para poder hacer plataformas que nos predigan la respuesta a inmunoterapia en cáncer, estudios de mecanismos de resistencia en modelos preclínicos y estrategias para poderlos revertir, y finalmente un estudio transcripcional que nos permita profundizar sobre los mecanismos de resistencia a inmunoterapia y nuevamente tratar de encontrar nuevas terapias o terapias alternativas que en combinación con los inhibidores de puntos de control puedan ser importantes en el tratamiento del cáncer. De esta manera, el estudio de los determinantes de la respuesta en inmunoterapia pues incidirá en una mejora al tratamiento y en la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Bueno, lo primero que hicimos, y esto lo hicimos completa y en colaboración con la doctora Mantilla, fue tratar de ver cómo estaba el melanoma en nuestra población. En literatura había evidencia de que había infiltrado. Como les mencionó la doctora, el melanoma caucásico está expuesto al sol, tiene alta carga mutacional y por lo tanto está muy infiltrado, pero en nuestra población el melanoma que predomina está en zonas expuestas y una gran pregunta es si estaba infiltrado y con qué poblaciones celulares estaba infiltrada este tipo de melanoma. Entonces lo que hicimos con la doctora Mantilla fue que ella nos trató de, bueno, nos dio los casos que habían en el Hospital de Oncología 2017-2018, y de estos hicimos un seguimiento a 2 años para saber si hacían metástasis o permanecían libres de enfermedad, y con los productos que obtuvimos de la doctora, con los productos de resección, hicimos un análisis de las poblaciones inmunes y los clasificamos basados en que fueran acrales, como les mencionó la doctora, en plantas y en manos, y cutáneos, pero no acrales. Entonces, sorprendentemente, la población de la que tenemos ahorita un número de 38 casos, estamos teniendo un predominio enorme de melanoma acral con un 73.9% de predominio versus un 26.1% de melanoma cutáneo caucásico en zonas expuestas. De estos, bueno, el melanoma acral se detecta en etapas más tardías, predominantemente en etapa 2 y 3 son en etapas más tardías, a diferencia del melanoma en piel expuesta que se detecta en etapas más tempranas. Nuevamente haciendo la importancia o el énfasis del utilizar inmunoterapia en el melanoma de nuestra población por su detección tardía. Lo primero que hicimos entonces fue con las imágenes con los bloques que nos estaba dando la doctora Mantilla, hacer un escaneo de microscopía en el centro de instrumentos para ver cómo estaba el melanoma en todo el producto de resección, y encontramos áreas de mucha infiltración, como pueden ver en las imágenes. Aquí les estoy enseñando 3 campos de áreas de gran infiltración. En análisis de célula única había ya evidencia de que había infiltración, pero no hay evidencia, prácticamente no existe evidencia, seríamos nosotros los pioneros en caracterizar cuáles son las poblaciones inmunes que están presentes en este infiltrado de melanoma acral y si es comparable a las poblaciones que están presentes en el melanoma cutáneo, para que podemos dar evidencia sólida de que puede ser un candidato a inmunoterapia con inhibidores de punto de control. Entonces, lo primero que hicimos en el laboratorio fue crear una metodología que nos permitiera analizar en las biopsias, en los tejidos que tenemos en los productos de resección, de manera profunda las poblaciones inmunes que están infiltrando este melanoma. Esta es una imagen en donde estamos tiñendo con 8 marcadores distintos, con 8 colores, y como ustedes pueden ver en el video, el ojo humano se ve rebasado y no existen programas para poder hacer un análisis de estas imágenes. De esta manera, también en el laboratorio diseñamos una estrategia de inteligencia artificial en colaboración con el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en donde lo que hacemos es una detección automática de núcleos, un uso de clasificadores entrenados, y de esta manera hacemos un machine learning o entrenamiento para poder evaluar de manera profunda las poblaciones inmunes que están presentes en nuestra población de melanoma. La primera población que quisimos identificar si estaba presente en el melanoma fueron las células dendríticas, porque sabemos que son muy importantes en modelos murinos y en estudios transcripcionales para el control del melanoma. Entonces, de esta manera, les muestro aquí un escaneo nuevamente un producto, una pieza de resección en donde tenemos marcado el melanoma con un antígeno que es HMB45 en sepia, y las células dendríticas las estamos localizando en verde. Y lo que vemos es un poquito lo que nos presentaba la doctora, un contacto entre las células dendríticas y las células de melanoma en las áreas en donde está el crecimiento de melanoma,
Y nuestro primer hallazgo importante fue que el melanoma cutáneo, el melanoma acral, que es el predominante en nuestra población, está altamente infiltrado por células dendríticas y que no existen diferencias con el melanoma cutáneo. Eso lo podemos ver a lo largo de toda la pieza en números absolutos por milímetro cuadrado. Y si hacemos frecuencias, también observamos lo mismo, los porcentajes de células dendríticas que están presentes en el melanoma acral son similares a las que están presentes en el melanoma cutáneo. Lo que sí podemos ver es que hay una diferencia con el estadiaje. Existe un mayor número de células dendríticas en etapas tempranas y un menor número de estas cuando la etapa es más avanzada. Sin embargo, en etapas avanzadas, que son los pacientes que son elegibles para inmunoterapia, no hay diferencia entre el melanoma acral y el melanoma cutáneo. La siguiente población que quisimos evaluar fueron a los linfocitos TCD8, considerando que las células dendríticas son las que presentan y activan a los linfocitos TCD8 y que los linfocitos TCD8 son fundamentales en el control del crecimiento tumoral. De esta manera, entonces, evaluamos a los linfocitos TCD8 y nuevamente encontramos la presencia de linfocitos TCD8 aquí marcados en rojo y el melanoma en verde, en contacto en las zonas donde la doctora nos presentó que era de buen pronóstico y era importante que estuvieran en esas zonas para poder hacer el control del crecimiento. De manera muy interesante, nuevamente, encontramos que en números absolutos en toda la zona por milímetro cuadrado no encontramos diferencias entre el melanoma acral y el melanoma cutáneo, tampoco en porcentajes. Nuevamente encontramos en porcentajes inclusive vemos un mayor infiltrado, una mayor frecuencia de linfocitos TCD8 en el melanoma acral. Y bueno, encontramos que también en etapa tardía, que son los melanomas que son susceptibles o candidatos a inmunoterapia, están muy bien representados los linfocitos TCD8 y que estos disminuyen con el estadio de la enfermedad, siendo más abundantes en la etapa temprana. Entonces estábamos teniendo ya dos poblaciones fundamentales que son imprescindibles en el control del cáncer, que son las células dendríticas y los linfocitos TCD8. Lo que quisimos ver posteriormente es si estas células estaban expresando el marcador PD1, que es el marcador fundamental para la respuesta a inmunoterapia con el anticuerpo anti-PD1. Entonces hicimos nuevamente un comparativo de melanomas acrales y cutáneos. Para esto tuvimos que incluir 6 melanomas cutáneos de una corte del ABC con el que también estamos colaborando, porque como les dijo la doctora Mantilla, en nuestra población es difícil tener melanomas expuestos, melanomas cutáneos, a diferencia de la práctica privada, en donde es el melanoma que es más abundante. Entonces aquí incluimos a nuestra corte 6 melanomas cutáneos expuestos para que pudiéramos hacer un comparativo, y lo que vemos es que no existen diferencias en estos marcadores, en la expresión de CD8, PD1, interferón gamma y Ki67, un poquito para evaluar función, es decir, si están proliferando y además son funcionales. Y lo que observamos claramente es que son muy similares. En las gráficas de pastel podemos ver que son muy similares el melanoma acral y el melanoma cutáneo en cuanto a la composición de estas células, lo que nos empieza a sugerir que el melanoma acral puede ser un candidato a recibir inmunoterapia con inhibidores de punto de control. La inteligencia artificial nos permite además hacer histogramas y de esta manera vemos que no existe o que inclusive los melanomas acrales están proliferando un poquito más y los melanomas cutáneos están más funcionales, están produciendo más interferón, pero que sí tenemos poblaciones que están produciendo interferón y que serían las poblaciones potenciales a ser candidatas a respuesta a inmunoterapia. Lo que quisimos también fue corroborar todos los datos que hacemos por microscopía, corroborarlos por citometría de flujo multiparamétrica, y en este caso les estoy presentando un melanoma acral comparado con una piel sana, y lo que vemos es, encontramos por estos análisis de agrupamientos o de clústeres no supervisados, que encontramos agrupaciones que son muy distintas en el melanoma versus la piel sana, y que este melanoma está caracterizado por una alta expresión de interferón gamma y por una alta expresión del marcador Ki67, que correspondería a este clúster 6, que es muy diferente entre la piel sana y el melanoma acral, y que está bastante bien representado, y que creemos que esta población es la que sería potencialmente respondedora a la inmunoterapia. Entonces, como conclusión de esta primera parte, les puedo decir que la microscopía multiparamétrica y la inteligencia artificial nos están permitiendo evaluar a profundidad el microambiente inmune en melanoma, y de manera muy importante que el melanoma acral, que es el que predomina en nuestra población, está infiltrado por células dendríticas tipo 1 y por linfocitos TCD8 que serían potencialmente respondedores a inmunoterapia.
La siguiente pregunta que nos hicimos fue de los linfocitos TCD8, ¿existen subpoblaciones o existen poblaciones que pudieran ser indicativas o características para responder a inmunoterapia? Y lo primero que hicimos fue hacer un análisis de los linfocitos TCD8. En este caso les muestro el melanoma marcado con un antígeno que es MART1 en rojo, y a los linfocitos TCD8 en verde, y nuevamente vemos la interacción o el intercalamiento de los linfocitos T con las células de melanoma. Esto es en un paciente que permaneció a un seguimiento de 2 años libre de enfermedad, y observamos algo similar en los pacientes que evolucionaron a metástasis, en donde sí tenemos nuevamente los linfocitos TCD8 interaccionando de manera muy estrecha con el melanoma. Entonces, de esta manera lo que vemos es que sí existe una diferencia en las frecuencias de linfocitos T en el estadiaje. Son más abundantes en la etapa 1 y 2 con respecto a la etapa 3 y 4. Sin embargo, no hay diferencias en pacientes que permanecieron libres de enfermedad y en los que hicieron una metástasis a 2 años, por lo que podemos decir que solamente los linfocitos TCD8 no son indicadores del control de la enfermedad, y que probablemente tenemos que encontrar subpoblaciones de linfocitos T para poder tener candidatos a respuesta a inmunoterapia. De esta manera, en el laboratorio identificamos una nueva población de linfocitos T, CD8, que además de tener características de residencia de tejido, es decir, de tener características que los dirigen o que los mantienen en la piel, tienen una molécula que es el TCF7, que es una molécula muy interesante porque es una molécula con características de progenitor. Es una molécula que les permitiría tener características progenitoras y seguirse diferenciando y seguirse expandiendo en la piel. De esta manera, entonces, encontramos ahora sí una diferencia muy grande entre los pacientes que hacen metástasis. La frecuencia de estas células es muy baja, a los que permanecen libres de enfermedad, en donde la frecuencia de esta población celular es muy alta, lo cual podemos ver en las gráficas, en donde los libres de enfermedad tienen esta población muy bien representada, tanto en proporción como en números absolutos, y que nuevamente es más abundante en la etapa temprana que en la etapa tardía, pero que esta población sí parece estar asociada completamente al control de la enfermedad y pudiera ser nuestra primera población candidata a evaluar respuesta a inmunoterapia. Esto lo podemos ver en las gráficas de pasteles. Vemos nuevamente que la población está más representada en los pacientes libres de enfermedad, y aquí la vemos, la población verde es la que nosotros estamos identificando, está muy representada en los pacientes libres de enfermedad con respecto a los pacientes que hacen metástasis. Lo que luego quisimos demostrar fue que esta población realmente tenía características de residencia de tejido, y de esta manera entonces profundizamos con la caracterización de esta población, añadiendo poblaciones de residencia de tejido como son el CD69, COVID y RUNX3. De esta manera demostramos que sí tiene, es que es una verdadera residencia de tejido, que existe una población con estas características en los libres de enfermedad, y que dentro de esta población no existe la diferencia en el fenotipo, es decir, tanto los metastásicos como los de los libres de enfermedad presentan esta población, pero es mucho más abundante en los pacientes que permanecen libres de enfermedad a un seguimiento de 2 años. Lo siguiente que quisimos saber es qué tan funcional es esta población, porque esto es fundamental para que la población responda a inmunoterapia y pueda ser efectiva esta respuesta. Entonces, además de estudiar las características de progenitoras y de residencia de tejido aunadas al agotamiento y al marcador que es PD1, quisimos saber si estaban produciendo interferón gamma, si estaban proliferando por la expresión de Ki65, y que además tuvieran características de memoria por la expresión de CD45RO. De esta manera, nuevamente encontramos una diferencia importante entre los pacientes que permanecen libres de enfermedad versus los que hacen metástasis, y que esto se debe predominantemente a la proliferación, a la expresión de Ki65, que es Ki67, perdón, y a la expresión de interferón gamma. Entonces, de esta manera, nuestra población es funcional y es una candidata potencial para evaluar respuesta a inmunoterapia. Esta diapositiva se las presento solo para ponerles en contexto que la inmunología y el estudio de las poblaciones inmunes que están presentes en los infiltrados se ha vuelto más compleja a lo largo de los años. Originalmente, con evaluar si existían linfocitos TCD8 era suficiente. Ahora sabemos que de estos linfocitos TCD8 pueden existir subpoblaciones, pueden existir memoria, y además puede existir una población que se llama agotada, que es la que potencialmente va a responder a inmunoterapia, porque es la que se pretende revigorizar con el uso de los anticuerpos monoclonales que dan, sobre los que van dirigidos esta terapia.
Pero dentro de esta población todavía existen diferentes subpoblaciones, es decir, existen 2 poblaciones que tienen características progenitoras. Aquí estamos hablando de población CD8 en general, y estas poblaciones tienen diferentes características. Por ejemplo, la expresión de PD1 va incrementando conforme va el grado de diferenciación a poblaciones intermedias que son muy funcionales, expresan un alto contenido de TIBET que está muy relacionado a la expresión de interferón gamma, y son muy proliferativas, es decir, tienen una expresión muy elevada de Ki67. Para llegar finalmente a estas poblaciones terminales, que uno pensaría que ya no van a ser responsables terapia, pero que todavía tienen algunas características que las pudieran hacer responsivas a esta respuesta. Sin embargo, aparentemente la población que tendría más posibilidad de responder a inmunoterapia es esta precursora intermedia, en donde es muy funcional, evaluada por la producción de interferón gamma y la expresión de Ki67. Entonces, con estas poblaciones nosotros quisimos profundizar todavía más en el estudio de las poblaciones que están presentes en nuestra población, en el melanoma acral, y lo que hicimos fue primero una tinción que nos indica, además de CD8, el marcador progenitor, la residencia de tejido, el agotamiento, un nuevo marcador de agotamiento que es para nosotros fundamental, que es TOX, que no se expresa normalmente en los linfocitos T, pero cuando están activados o agotados, este marcador se empieza a expresar, CD69 como residencia nuevamente y activación, CXR5, que también es un marcador muy importante que va muy en correlación con la característica progenitora, y un marcador de tardío, de agotamiento tardío, que es TIM3. Entonces, con estas características lo que vemos es que nuevamente encontramos diferencias muy importantes en los pacientes que permanecen libres de enfermedad y los que hacen metástasis. Los que permanecen libres de enfermedad están caracterizados por linfocitos T en estadio de progenitor 1 y progenitor 2, y algunos progenitor intermedio, es decir, están teniendo una diferenciación a las diferentes subpoblaciones y tienen muy poco de la última población, que es la terminalmente agotada. A diferencia de los metastásicos, en donde una de las poblaciones que predomina es la terminalmente agotada. Es decir, existen diferencias muy importantes entre los que permanecen libres de enfermedad y los que hacen metástasis, y están caracterizados por estas poblaciones que todavía permanecen con mucha función y que serían potencialmente capaces de responder a inmunoterapia. Esto nuevamente lo quisimos corroborar por citometría de flujo multiparamétrica. En este caso hacemos una citometría multiparamétrica de 16 colores. Les quiero platicar que en el futuro vamos a poder hacer citometría multiparamétrica de 27 colores y quizá el próximo año de 60 colores, para hacer una proteómica muy profunda de las poblaciones, en este caso que están infiltrando el melanoma, el cáncer. Y lo que encontramos fueron las 4 poblaciones de linfocitos T con agotamiento. Se separan muy bien las poblaciones de linfocitos T, CD4 y CD8, ambas están expresando el marcador PD1, y nuevamente haciendo estos análisis de agrupamiento y de clusterización, encontramos las 4 poblaciones presentes en el melanoma humano. Esto nuevamente es un hallazgo de vanguardia, no está descrito, seríamos nuevamente pioneros en describir esto. Y corroboramos que la población que habíamos venido describiendo por inmunofluorescencia in situ en los tejidos, también la observamos en suspensión, y es esta población que CD8 que tiene características progenitoras y que además está expresando el marcador de agotamiento, en este caso TOX. Cuando profundizamos en la caracterización de estos clústeres, lo hacemos de 2 maneras. En los 2 casos por microscopía de 16 colores, encontramos en la población CD8 3 clústeres, 3 agrupaciones muy definidas por 2 estrategias distintas, y sorprendentemente en los linfocitos TCD4 encontramos una gran variedad de poblaciones que estamos muy interesados en el futuro en seguir caracterizando. Pensamos que estas son las diferentes poblaciones de linfocitos TH1, TH2, TH17, y estas probablemente corresponderían a reguladoras, pero es algo que estamos empezando a evaluar. Entonces, como conclusiones de esta segunda parte, les puedo platicar que la población de linfocitos de residencia de tejido con características progenitoras se asocian al control de la enfermedad, que dentro de la población de linfocitos T con residencia de tejido existe una gran diversidad de fenotipos en la población CD4 y 3 fenotipos de agotamiento en la población CD8, y que la población de residencia de tejido con fenotipo agotado progenitor tipo 1 se asocia al control de la enfermedad, y que tiene un fenotipo que potencialmente puede ser respondedor a la inmunoterapia con inhibidores de punto de control.
En la siguiente parte les voy a platicar que no solo estamos evaluando las poblaciones, sino los nichos, es decir, cómo están agrupadas o cómo se encuentran estas poblaciones en el melanoma. Y esta es una imagen en donde el melanoma estaría en verde, todo el tumor estaría marcado en verde, y lo que ven ustedes en azul serían los núcleos, y donde vean ustedes azul clarito serían las células que estamos caracterizando y que están haciendo agrupaciones y que están haciendo nichos y que se están localizando en ciertas regiones, como les comentó la doctora, que probablemente sea muy importante para pronóstico, pero también muy importante para respuesta a inmunoterapia. De esta manera, si hacemos un zoom o un agrandamiento de esta región, podemos encontrar estos nichos o estas agrupaciones que están en cercanía, en colindancia con el melanoma, y lo que estamos tratando ahora entonces es de caracterizar estos nichos y de cómo están conformadas estas agrupaciones. Esto sucede en un paciente libre de enfermedad y es muy distinto a lo que vemos en un paciente con metástasis. Prácticamente las poblaciones están presentes, pero están a lo largo de todo el melanoma y no están haciendo estas agrupaciones o nichos inmunológicos que estamos caracterizando. De esta manera, entonces, la primera población que quisimos ver si estaba presente en estos nichos fue la población de células dendríticas, y nuevamente evaluamos a las dendríticas tipo 1 con estas características, clase 2 y el marcador BDCA3 que las distingue, además de 11C, y nuevamente encontramos que esta población está muy representada en los pacientes libres de enfermedad versus los metastásicos, tanto en número absoluto como en frecuencia. Y cuando caracterizamos de manera profunda la población de células dendríticas que está presente en la población, utilizando ahora microscopía multiparamétrica, haciendo clase 2, BDCA3, CD40 y PDL1, vemos nuevamente que está más representada en los libres de enfermedad, nuevamente lo podemos ver en los pasteles, y también empezamos a encontrar características distintas en estos histogramas, y encontramos una población que nuestro laboratorio es pionero en describirla, haciendo este análisis profundo, en donde encontramos una población que expresa PDL1, que es importante para la respuesta a inmunoterapia, pero que es CD40 negativa. Esto fue una sorpresa para nosotros, estamos tratando de interpretar o de saber qué significa la presencia de esta población, si es fundamental para mantener los nichos, si es fundamental para mantener las poblaciones de linfocitos T que estamos caracterizando, pero es una población que estamos teniendo en estudio. Lo que hicimos con esta población es estudiarla más a detalle, y lo que añadiendo más marcadores de activación como CD86 o de función como interleucina 12, o marcadores de tolerancia como lo es IDO y PDL1. Y encontramos diferencias muy importantes en los que son libres de enfermedad y en los metastásicos, en donde los metastásicos están caracterizados por poblaciones tolerogénicas, de tolerancia, y los libres de enfermedad caracterizados por poblaciones de dendríticas funcionales que están produciendo interleucina 12 y que serían potencialmente también importantes en la respuesta a inmunoterapia. Lo que quisimos hacer es ver si había una relación entre las poblaciones de células dendríticas y las poblaciones de linfocitos T, y observamos que efectivamente sí existe una correlación positiva entre las células dendríticas que estamos caracterizando y la población de linfocitos T que estamos caracterizando. Y luego lo que hicimos fue regresar al tejido y tratar de ver si había interacción entre estas dos poblaciones celulares y si además estaban interaccionando con las células tumorales. En esta imagen podrán ver a las células tumorales marcadas en sepia, a las células dendríticas marcadas en verde y a los linfocitos T marcados en rojo. Y lo que podemos observar son zonas muy importantes de interacción entre células tumorales, células dendríticas y linfocitos T. Y esto es lo que estamos encontrando en los nichos y que además queremos caracterizar a mayor profundidad para saber si esto nos está relacionado con pronóstico y si esto además pudiera ser un indicio o un indicativo de respuesta a inmunoterapia. Con esto nuevamente estamos haciendo inteligencia artificial, estamos haciendo modelos de inteligencia artificial para que nos permitan ver interacciones entre las células tumorales y las células dendríticas y los linfocitos T, sobre todo esta población que describimos que es residente de tejido con características progenitoras, y de esta manera para poder caracterizar los nichos inmunológicos. Estamos incluyendo nuevas poblaciones, creemos que una plataforma de 6 o 7 poblaciones podría llegar a ser suficiente para identificar respuesta a inmunoterapia.
En esta parte entonces les puedo decir que existen nichos inmunes compuestos por linfocitos T residentes de tejido y células dendríticas que están asociados al control de la enfermedad, y que los linfocitos T con características de residencia de tejido y progenitoras y las células dendríticas tipo 1 interaccionan entre sí y interaccionan con las células transformadas. Finalmente, les voy a mostrar datos preliminares que tenemos de cómo estas poblaciones pueden ser importantes en la respuesta a inmunoterapia. Lo primero que quisimos ver fue si las poblaciones que estábamos identificando estaban expresando los marcadores de agotamiento, en este caso PD1 y PDL1, el PD1 en los linfocitos T y PDL1 en las células dendríticas, y nuevamente hacer un comparativo del melanoma de nuestra población, el acral, versus el melanoma caucásico, y lo que encontramos de manera muy interesante fue que ambos están expresando los marcadores susceptibles a la inmunoterapia, que son PD1 y PDL1. El cutáneo, en este caso, tiene un mayor porcentaje, la acral tiene un mayor porcentaje de células que expresan PDL1 con respecto al cutáneo, y en el caso de las dendríticas es lo contrario, el cutáneo tiene un mayor porcentaje con respecto al acral, y también encontramos diferencias en la expresión de estos marcadores. Entonces, con esta evidencia, lo que les voy a mostrar a continuación son nuestros datos preliminares de un paciente que responde a inmunoterapia. En este caso es un paciente tratado con pembrolizumab, que es un anti-PD1, y lo que les estoy mostrando es cómo la población que identificamos en el laboratorio CD8 con características progenitoras y residencia de tejido está muy abundante, está muy representada en un paciente respondedor a inmunoterapia, y también lo está la población de células dendríticas que les estuve platicando, está muy bien representada en estos pacientes. Si hacemos un acercamiento de la imagen, lo que podemos ver es que esta población está altamente representada, en donde se expresa el marcador progenitor, el marcador CD8, el marcador 103 y el marcador 11C, clase 2 BDCA3, en un paciente que responde a inmunoterapia. Y cuando hacemos un comparativo de un paciente metastásico respondedor y en un tratamiento con una combinación de anti-CTLA4 y anti-PD1, en este caso nivolumab y ipilimumab, vemos que existe una diferencia enorme con un paciente no respondedor metastásico que fue tratado con anti-PD1. La población que estamos identificando está muy representada en el paciente que responde a inmunoterapia y muy poco representada en el paciente que no responde a inmunoterapia. Estos son nuestros datos preliminares. Estamos teniendo ahorita una corte de 27 pacientes con respuesta y no respuesta a inmunoterapia, en donde vamos a empezar a validar nuestras poblaciones, y esto lo queremos incrementar a tener poblaciones mucho más, cortes mucho más grandes para tener datos muy sólidos de estas evidencias. Finalmente les quiero comentar que iniciamos con melanoma, por lo que las características que les mencionamos de alto infiltrado y de alta respuesta a inmunoterapia, al menos en población caucásica, pero que ya estamos trabajando con otras neoplasias. En este caso les muestro un ejemplo de colon, en donde estamos identificando si la población que identificamos en melanoma también la podemos ver en colon, y lo que queremos en un futuro es que esta plataforma que estamos diseñando en melanoma pueda ser aplicada a otras neoplasias, probablemente con algunos ajustes dependiendo de la neoplasia, pero que la plataforma pueda ser aplicada a los diferentes tipos de cáncer y que estos pueda ser predictor de pronóstico y de respuesta a tratamiento. Entonces, en esta conclusión 5, les puedo decir que el infiltrado inmune y la expresión del eje PD1, PDL1 indican que el melanoma acral es candidato a inmunoterapia con inhibidores de punto de control, que la población de células dendríticas tipo 1 y los linfocitos T residentes de tejido con características progenitoras son poblaciones candidatas potenciales para identificar pacientes que responden a inmunoterapia con inhibidores de punto de control. Finalmente, en la última parte de la plática, les quiero presentar dos modelos preclínicos que estamos construyendo en el laboratorio y que nos van a servir para evaluar mecanismos de resistencia. Todo lo que les estuve hablando fue mecanismos de respuesta, fue tratar de encontrar poblaciones inmunes que nos orienten sobre la respuesta, y en este caso nos estamos enfocando en los mecanismos de resistencia. Entonces, contamos con dos modelos. El primero es un modelo en ratón, en donde lo que tenemos es un modelo donde podemos inocular células tumorales de melanoma, y lo que hemos generado con este modelo, utilizando presión selectiva por inmunización, hemos generado líneas que son resistentes a la inmunoterapia. Tenemos líneas sensibles a la inmunoterapia con anti-PD1, que las derivamos de este experimento en donde están marcadas en rojo, y líneas resistentes que las derivamos de este experimento en donde no respondieron a la inmunoterapia. Entonces, con esto tenemos líneas en donde podemos estudiar mecanismos de resistencia y ver cómo podemos revertirlos.
Y tenemos un modelo además de esferoides, en donde lo que tenemos son nuestras líneas tumorales, ya sea las originales o las sensibles o resistentes a inmunoterapia, en donde las ponemos en cultivo con los linfocitos T, y de esta manera tratamos de simular pequeños tumores en cajas Petri. Aquí les muestro en verde cómo tenemos los tumorcitos o pequeños tumores en las cajas Petri, en donde podemos evaluar lo que está sucediendo. Y en esta imagen les podemos ver cómo tenemos a los tumores interaccionando con los linfocitos T y cómo podemos recapitular en estos modelos los fenotipos que estamos encontrando en los pacientes. También estamos tratando de hacer estos esferoides con células humanas para poder recapitular lo que está sucediendo en los pacientes con células humanas y poder ahí estudiar los mecanismos de resistencia. Lo que podemos ver es que las células resistentes crecen más, los esferoides de las líneas resistentes crecen más que los de las líneas no resistentes. Con esto lo que tenemos en los dos modelos es que encontramos ya un primer mecanismo de resistencia que creemos que está asociado a un freno en la diferenciación. Lo que para tener poblaciones sensibles a inmunoterapia es muy importante que se siga el proceso de diferenciación y que se llegue a poblaciones intermedias funcionales que sean las potenciales respondedoras a inmunoterapia. En ambos modelos, lo que encontramos, tanto en el modelo murino como el modelo de esferoides, encontramos una acumulación de linfocitos que están en etapa de progenitores, que aparentemente no progresan a las otras etapas, y que esto está relacionado con una falta de función, es decir, tienen muy poca producción de interferón gamma. Entonces, estamos encontrando un primer mecanismo de resistencia y estamos tratando de profundizar en las vías de señalización para encontrar pequeñas moléculas o moléculas que puedan revertir estos mecanismos de resistencia. Aquí nada más les muestro una evidencia de que estas células sí son resistentes a inmunoterapia. Aquí tenemos las células que son sensibles. Vean ustedes que después del tratamiento con anti-PD1 cómo dejan de crecer. Hay un freno en el crecimiento tumoral. En cambio, nuestras líneas sensibles no responden, siguen creciendo, siguen teniendo un crecimiento a pesar de estar tratadas con anti-PD1. Entonces, tenemos ya varias líneas resistentes y varias líneas sensibles en donde estamos estudiando los mecanismos de resistencia y las vías de señalización. Con esto lo que pretendemos, tanto con el modelo de esferoides como con los fenotipos que estamos haciendo con citometría de flujo multiparamétrica, queremos hacer redes de expresión y un análisis transcripcional muy fino que nos permita ahondar sobre los mecanismos de resistencia para poder proponer nuevas terapias o terapias alternativas para que podamos tener opción de tratamiento en estos pacientes que son resistentes a la inmunoterapia con inhibidores de punto de control. Como conclusiones generales, entonces les puedo decir que este PRONAI de inmunoterapia está generando evidencia sólida que sustente el uso de la inmunoterapia en nuestro país, está impulsando el uso de la inmunoterapia en nuestro país. Actualmente estamos tratando de que en todo el país empiecen a utilizar la inmunoterapia y que de todo el país tener las muestras para poder tener una corte y un estudio poblacional importante para poder validar y poder proponer nuestra plataforma. Estamos desarrollando una plataforma por imagen que está utilizando inteligencia artificial que nos va a permitir predecir la respuesta a inmunoterapia y de manera muy importante también el pronóstico de los pacientes, y estamos desarrollando modelos para descubrir mecanismos de resistencia y estrategias para revertirlos. Y bueno, esto es un ejemplo muy importante de investigación translacional para el beneficio directo del paciente. Quisiera terminar agradeciendo a todos los colaboradores, que son muchísimos. Mi colaborador principal, que es el doctor Ezequiel Fuentes Pananá, que está en la Unidad de Investigación de Virología y Cáncer del Hospital Federico Gómez. A un equipo maravilloso que tengo, que es Saraí, prácticamente maestra en ciencias, Saraí de León Rodríguez, la maestra en ciencias Nayeli Aguilar Flores, el estudiante de doctorado Julián Gajón Martínez y el postdoctorado Ángel Juárez Flores. A nuestros investigadores clínicos que para mí son fundamentales y para el trabajo son fundamentales. En este caso les presentamos el binomio con la doctora Alejandra Mantilla, que es la patóloga del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de Especialidades de Oncología del Centro Médico, al doctor Samuel Rivera, que ahorita está en la Coordinación de Atención Oncológica y ha sido fundamental para poder crear esta red nacional de tratamiento con inmunoterapia.
el doctor Francisco Gallegos, que es el cirujano oncólogo, que nos ayuda muchísimo con los melanomas en fresco, una colaboración muy importante con el ABC, que es la doctora Raquel Gerson y el doctor Fabián Martínez, porque con ellos podemos ahorita tener pacientes ya tratados con inmunoterapia y además tener una corte en donde incluíamos pacientes caucásicos como comparación. Bueno, los laboratorios de centros de instrumentos fundamentales para este trabajo, el Laboratorio Nacional de Microscopía, doctor Vadim Pérez, el histotecnólogo Adrián Palma, con todo el apoyo para la parte de microscopía, la colaboración con el IBT, con Chris Wood, Paul Hernández y Adán Guerrero para la parte de inteligencia artificial, y el Centro de Instrumentos de Citometría de Flujo con la maestra en Ciencias Jessica Prieto para la parte de microscopía de multiparamétrica y fundamental. Y bueno, finalmente agradecer a este maravilloso equipo. Este es el equipo Melanoma, y estos son todos los chicos que están trabajando durísimamente con un compromiso enorme en el laboratorio, que me permiten a mí estar en la coordinación y trabajar de tiempo completo como investigadora y de tiempo completo como coordinadora, con mucho más tiempo como coordinadora, y en los ratos libres y fines de semana y en los ratos que puedo como investigadora. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y bueno, estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias.